En esta guía voy a mostrar cómo se puede hacer de forma práctica para integrar inyección de dependencia en un proyecto de Jakarta o de Java Enterprise. Por ejemplo, si estás haciendo un proyecto de Jakarta o de Java Enterprise a mano, o si estás utilizando un framework como por ejemplo Quarkus, OpenLiberty o Elidon, por decir algunos. Lo que voy a hacer es mostraros en esta primera entrega cómo se integra desde el punto de vista práctico un servicio utilizando inyección de dependencia y luego habrá una segunda entrega donde mostraré más anotaciones que no me van a caber aquí para no hacer esto demasiado largo. La inyección de dependencia es un concepto poderoso que se suele utilizar en aplicaciones de grado enterprise porque al fin y al cabo nos facilita la reutilización de código y nos facilita el poder hacer código más mantenible y más fácil de testear también. Si necesitas comprender cómo funciona la inyección de dependencia, hace un tiempo preparé un par de lecciones sobre inyección de dependencia que te dejaré en la descripción. Tanto una acerca de qué es la inyección de dependencia y cómo se relaciona con el sistema de inversión de control, que es en lo que se basa todo esto, como un vídeo que grabé también acerca del patrón Service Object, que en Java sería lo que vamos a estar utilizando todo el rato cuando trabajemos con beans o en general con plain old Java Objects o con POJOS. En este caso lo que vamos a hacer es directamente meternos en la parte de la integración. He pedido a Quarkus que fabrique por mí una clase que contiene una serie de endpoints, que va a ser simplemente el endpoint hello, que ahora mismo lo único que hace es decir hola cuando yo visito la página, ¿vale? Cuando hago una petición de red, pues pone hola. Y quiero que cuando le pase como parámetro un nombre, como por ejemplo Pepito, pues me diga hello Pepito, ¿vale? ¿Cómo puedo conseguir que este parámetro se inyecte para que aquí se devuelva la salida correspondiente aplicando inyección de dependencia? Pues lo primero que tendría que hacer a lo mejor es fabricar un servicio, ¿de acuerdo? Un servicio va a ser la clase que en Java va a contener la lógica de negocio de tal manera que la podamos reusar y testear por separado, cosa que es altamente recomendable en este tipo de proyectos. Tan fácil como crear una clase a la que podríamos llamar, por ejemplo, greeter service, ¿de acuerdo? Que va a ser el servicio que dice buenos días, y meter aquí un método que se pueda llamar, por ejemplo, greet, que acepte como parámetro pues, el nombre de la persona a la que estamos saludando y que devuelva hello y ese nombre, ¿de acuerdo? Y esta clase lo bueno que tiene es que como es un servicio independiente y además es un servicio POJO, es decir, es únicamente una clase de Java con puro código, es muy fácil de testear, ¿no? O sea, esto invita a crear un test unitario de Unit o del framework de testeo que se esté utilizando y decir, mira, assert de que cuando llamas a greet con Pepito se devuelve hello Pepito, o assert de que cuando llamas a greet con cadena vacía o con un null pues se devuelve un error o se tira una excepción si lo hubiese programado así. Es mucho más fácil testear esto que pretender testear un recurso que en algunas ocasiones puede ser complicado o incluso algunos frameworks puede que ni siquiera nos permitan hacerlo. Tendríamos que hacer un test end-to-end y eso es bastante más complicado de hacer y porque tampoco nos mide exactamente eso. Eso lo único que hace es decir que cuando visitas barra hello pues se devuelve hello, pero no es como tal una prueba unitaria del servicio. Así que ahora con esto lo que tenemos es una forma más fácil de integrar este código allá donde queramos. Si tenemos varios endpoints o varios controladores que vayan a hacer uso de este servicio, por lo menos no tendremos que duplicar su lógica de negocio, cosa que nos vendrá bastante bien. Vamos a ver ahora cómo podemos integrarlo para que cuando se visite este endpoint y se llame al método hello se utilice el sistema correcto. Una primera tentación podría ser llegar hasta aquí y decir, vale, ya tenemos el servicio, por lo tanto lo que hago es instanciarlo aquí directamente, por ejemplo, greeter service, y devolver, por ejemplo, g.greet de, pongámosle pp, ¿vale? Porque no he puesto todavía el valor correcto, ¿de acuerdo? Esto podría ser así, pero no es del todo inyección de dependencia, solamente lo hemos separado en un servicio, pero igualmente aquí nadie está inyectando nada, lo que estamos haciendo es instanciarlo en el propio método, cosa que por otra parte nos va a dificultar modificar de una manera dinámica cuál es el greeter service correcto que se va a utilizar. Así que lo que vamos a hacer es tirar de inyección de dependencia. Para ello en el lenguaje de programación Java lo primero que tendremos que hacer es utilizar un atributo de clase, ¿de acuerdo? Le voy a poner private greeter, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque para empezar, cuando yo lo quiera inyectar, se va a asociar directamente a la propia clase una vez que se instancia. Así que al final va a ser un atributo compartido que vamos a poder reutilizar de una llamada a la siguiente. Y ahora lo que tendré que hacer es utilizar directamente esta instancia, ¿vale? Voy a poner este greeter ahí bien y podré hacer directamente un return de greeter.greet. ¿Vale? Y el nombre se lo tendré que proporcionar, así que lo que voy a hacer es ponerle un query param que se va a llamar name y que voy a sacar a través de la variable de tipo string llamada name.
¿de acuerdo? Con esto lo tengo hecho. Y ahora lo que tendría que hacer es inyectarlo. Si buscáis la forma de hacer esto en internet, seguramente lleguéis a guías viejas que no deberíais seguir porque al fin y al cabo esa forma de hacer las cosas ya no es la más recomendada, donde se sugiere que hay que poner un par de notaciones aquí en este atributo para que se cargue su valor dinámicamente. La forma recomendada hoy en día de aplicar inyección de dependencia en Jakarta es fabricar simplemente un constructor, ¿vale? Greeting resource, y poner aquí como parámetro de constructor todas aquellas cosas que queramos importar desde fuera. Siguiendo el principio Solid de la inversión de dependencia, que no inyección de dependencia, esto lo que nos permite es que todas aquellas cosas de las que nuestro controlador depende pero que no son suyas, le entren desde fuera. ¿De acuerdo? Es decir, ese greeter service se supone que le tendría que entrar pues como parámetro y aquí tendríamos que asignarlo manualmente. Y la pregunta es, ¿por qué estamos haciendo esto en el constructor si al fin y al cabo nosotros podríamos aquí decir que esto es un nuevo grid service? Pues imaginemos que yo quiero hacer que este servicio haga peticiones de red. Por ejemplo, a una petición HTTP a cierto servidor que sabemos que es un poquito lento. Si yo lo dejo así sin más, cuando yo haga mis test para este controlador, lo que va a ocurrir es que se van a hacer peticiones de red auténticas que van a afectar a un servicio externo. Algunos entornos de testing ni siquiera tienen conexión a Internet, así que esos tests no pasarán. Por lo tanto, es necesario una manera de poder influenciar al controlador de vez en cuando cómo queremos que se comporte. Y aunque podríamos poner aquí parámetros que diga estoy en modo test o no para saber si llamar a un método o no, lo más simple es utilizar abstracción y directamente recibir como parámetro un greeter genérico, llamarlo a ciegas y si queremos modificar la forma en la que se comporta esta operación, hacerlo cuando le pasemos como parámetro un atributo de tipo greeter service. Por ejemplo, si yo quiero falsificar ese greeter service, podría crear un fake greeter service que extienda de greeter service, pero que tenga una implementación completamente diferente para el método greet. Por ejemplo, que me devuelva simplemente Y ahora lo que ocurrirá es que si yo aquí como parámetro le paso una instancia de fake greeter service, nadie se va a dar cuenta porque como tal se va a asignar bien debido a que es del mismo tipo. Y cuando se llame a greet, pues simplemente se invocará esta función, este método, el método greet. Pero no habrá que hacer cambios aquí, lo cual está bien porque también permite que este método no tenga que preocuparse de saber si está en modo testing, si no, si el greeter es un greeter auténtico, si es un greeter falso, todas esas cosas que supuestamente los principios de abstracción y los principios Solid pues se supone que buscan que se favorezcan, pues aquí aplicados como si fuese una ensalada de patrones prácticamente. Pero bueno, para terminar esto de una vez, ¿cómo podríamos hacer ahora para utilizar este servicio? Porque tal y como está hecho ahora mismo, yo no lo puedo hacer. Yo no puedo simplemente ahora ejecutar este código porque me va a decir Quarkus que no sabe de lo que le estoy hablando, ya que le he metido un constructor a ese controlador, pero no le he dicho exactamente cuál es el greeter service o de dónde sale. Lo que tenemos que hacer ahora es registrar dentro de nuestro proveedor de inyección de dependencia esas clases que vayamos a inyectar. Así que lo que tendré que hacer es ponerle un par de notaciones aquí a este greeter service en este caso para decirle a mi motor de inyección de dependencia, en este caso a Quarkus, oye Quarkus, fíchame la clase greeter service porque cuando vayas a instanciar un resource que dependa de un greeter service, lo que quiero que hagas es instanciar esta clase en particular. ¿De acuerdo? Así que la forma de hacer esto, aunque hay varias anotaciones que ya os contaré cuáles son, podría ser, por ejemplo, ponerle directamente pues una anotación como puede ser dependent, o como puede ser singleton, o como puede ser application scoped. ¿De acuerdo? Yo le voy a poner por el momento singleton, ¿vale? Para darle salida a esto, porque me interesa que el servicio sea compartido por todas. En el momento en el que le pongo singleton, le estoy diciendo a mi proveedor de inyección de dependencia que registre esta clase como greeter service y que a partir de ahora, cada vez que yo pida un greeter service, me importe este, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedo pedirle que lo use? Pues usando la anotación @inject. Si la pongo en el constructor, lo que va a ocurrir es que cuando Quarkus instancie esta clase va a detectar el constructor y va a decir, ¿quieres que te pase los parámetros de lo que sea que pueda pasarte? Entonces va a ver que necesita un greeter para poder instanciar esta clase y lo va a proporcionar. La forma en la que hace esto es mediante metaprogramación y mediante reflexión, así que de algún modo es necesario tener las clases en memoria cargadas y por eso ha sido necesario ponerle también esta anotación, ¿vale? Luego mira la lista de parámetros y lo invoca. No es magia, es solamente metaprogramación.
Entonces, la consecuencia de hacer esto ahora es que cuando yo recargue mi código, esto va a funcionar porque ese inject provoca que Quarkus prepare un greeter service que va a asignarse a la variable greeter, que voy a hacer de hecho final porque se supone que no la tengo que cambiar, y va a provocar que se utilice en la llamada al método greet, ¿vale? Por eso pone este hello Pepito, ¿de acuerdo? Y ahora, pues si yo lo cambiase y pusiese hola, pues lo que ocurriría es que aparecería este hola directamente. Luego, al final, para integrar en Jakarta este sistema de inyección de dependencia, lo que tendremos que hacer es tirar de la anotación inject allá donde queramos importar código externo y poner anotaciones como, por ejemplo, singleton en las clases que sean proveedoras, es decir, las clases que proporcionen un servicio del que puedan ser consumidas por otras clases, ¿de acuerdo? Como no me quiero que me salga un vídeo muy largo, lo que voy a hacer es dejarlo por aquí. Por el momento, muchas gracias como siempre a los miembros del canal por el apoyo a este proyecto y por motivarme a seguir creando contenido. Y si este vídeo te ha resultado útil, lo único que te voy a pedir es que le des al botón me gusta para así que el algoritmo lo pille y trate de llegarlo a más personas que puedan estar buscando sobre este tema ahora mismo en Google o en YouTube. Nada más, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta la próxima.